Demon Slayer es un anime que ha conseguido una gran cantidad de adeptos y puede que esto se deba a su animación, a la historia, al diseño de personajes, a la banda sonora o incluso porque fue sencillo agarrarles cariño a ciertos personajes. Es, en mi opinión, el mayor fuerte que tiene la franquicia. Porque de estos, la autora no se limita a ponerles un diseño atractivo al ojo del consumidor. Esto es más bien para picarte con la curiosidad y que al rato puedas crear un vínculo más cercano con estos personajes. Y ojo, que no hablo solo de sus pasados o hasta sus interacciones e ideologías que manejan. Acá me refiero al magnetismo que de una u otra forma hace que ese personaje te genere desde un sentimiento de unión hasta uno de comprensión. Ya se ha hablado bastante en este canal de algunos de sus protagonistas y esta vez venimos a charlar más sobre este cast, pero ahora centrándonos en uno de los pilares más queridos por el fandom. Siendo el pilar protagónico y el nuevo enfoque de la trama en el arco del Distrito Rojo, Uzui ha conseguido ganarse el cariño de muchísimas personas, que son más adeptas a la animación que al entintado. Pero, a diferencia de otras presentaciones de pilares que se nos han dado en la serie como lo serían Shinobu y Rengoku, Uzui tiene una de las introducciones que más contraste tiene con su rango y con el símbolo que debe representar como cazador de demonios. Pero he aquí la trampa de la autora, porque conforme conozcamos más de su pasado, de sus valores como Shinobu, su percepción de vida y de la gran inspiración que termina por ser para los protagonistas, es que su personaje adquiere un valor diferente pero único dentro de su franquicia. Y claro, apoyado con una narración tan precisa que tiene el mismo Distrito Rojo. En el anime y como tal en el shonen hay diferentes maneras de presentar a un personaje nuevo y más aún que ese personaje sea vital para ya sea un arco solamente o una saga entera. El caso es que si este personaje debe apoyar al protagonista, es de ley que pensemos que su presentación deba ser limpia y con la demostración de sus capacidades. Sin salirnos de Kimetsu, esto funcionó con los anteriores pilares y en el arco anterior, donde Kyojuro nos cautivó con esa energía y poder que hacía que cualquiera sintiera respeto. Y esta palabra es la que tenemos que tomar como referencia, porque Tomioka y Shinobu, por sus acciones con el prota al igual que Rengoku, se ganaron el respeto de la audiencia. ¿Qué sucede con Uzui que hace que esta secuencia se rompa? Sencillo. Que él no le debe nada a Tanjiro, ni explicaciones, ni benevolencia, ni nada de nada. Él textualmente le dice que no le interesa que no lo reconozca como pilar un don nadie como él. Esta actitud arrogante y que desborda excentricidad genera una conmoción de una, porque por primera vez hay alguien que directamente le niega una petición a Tanjiro. No incluyo cuando conoció a los otros pilares, porque eso fue agua de otro pozo. Esta disonancia con los otros pilares a los que ya pudimos conocer previamente hace que no le tengamos cariño al personaje de forma inmediata, más bien logra que lo veamos como alguien que abusa de su puesto para hacer lo que le dé la gana. Pero con la cabeza fría y con las bases de Kimetsu, le terminamos por dar la razón a Uzui, porque en el mundo de Kimetsu nada ni nadie le debe algo al otro, y mucho menos un pilar a cazadores de un rango más bajo. No justifico los métodos que él usó cuando intentó llevarse a las niñas de la finca mariposa, solo que nada de lo que él dijo al respecto es erróneo. Al final de todo, son cazadores, ejercen su función o no, siempre deben estar a la orden de lo que les digan sus superiores y sin rechistar. Lo más extraño de la situación cae en el punto donde este sujeto deja salir su verdadero yo, sin capas ocultas o facetas inventadas. Es un libro abierto que de una les explica el motivo de su intención en querer ocupar chicas para la misión, y esta energía va de la mano casi que de manera anticipada con el mismo distrito de Yoshiwara, un sitio lleno de ambiente, de lujuria y de prácticamente cualquier deseo carnal que se pueda encontrar en el Japón de la era Taisho. Todo esto sumado a la búsqueda de las 3 esposas de Uzui, que igual es algo a tomar en cuenta, deja que la percepción del pilar que tenemos adquiera otro pensar, tocando ya el tema de sus ideales shinobi, de cazador y como humano. Enfocarnos en el ideal de Uzui es bastante sencillo. Él es un cazador de demonios que en realidad era antes un shinobi. Los shinobis, tal y como lo dicta su dogma, prohíbe que cosas emocionales interfieran de forma directa con la misión a realizar, provocando el fracaso de la misma. Esto ya nos da el primer cambio en nuestra vista con el pilar, porque él, siguiendo el ideal de la vida, decide que sus 3 esposas siempre estarán por encima de todas sus prioridades y que sin temor a ser reprendidas podían decidir si continuar o no.
A ojos de las tres esposas, esto fue un quiebre directo, porque su devoción a su esposo ahora contaba con algo que en la vida shinobi era una cosa irreal, ya que por fin había alguien que las valoraba como algo más que simples herramientas ninja, y ahora cada decisión que Usui tomaría en el arco del distrito tendría una perspectiva más humana. Ese tipo que intentó llevarse a dos niñas indefensas y en contra de su voluntad, decide que los tres niños que lo acompañaron puedan retirarse para su protección, porque las cosas se estaban saliendo de control. Saber los límites, desde cuándo empezar hasta cuándo terminar, es una virtud que pocas personas conocen, además de reconocer cuando alguien es mucho mejor en cada faceta de pilar. Y como ahora Usui era más que un simple superior para esos tres niños, sus vidas tenían otro peso casi que junto al de sus tres esposas, y para aquellos niños el pilar ya era el reflejo vivo de un mentor que necesitaban para impulsarlos y ayudarlos a brillar en cuanto a sus funciones, cosa que Kyojuro por desgracia no pudo ayudarles por su deceso, pero Tengen lo hizo al pie y con un toque personal que vino siendo la gran excentricidad que tenía plasmada. La excentricidad es, dicho por Usui, la cosa que más destaca de él. Más allá del diseño, su búsqueda por algo llamativo viene de una vida en la que se le limitó mucho su modo de vivir, poniendo siempre misiones por encima de vidas humanas y donde el pilar vivía con el agobio de saber que pudo ayudar a muchas más personas. Esta personalidad resulta muy magnética para uno como espectador, ya que además de mostrar un carácter único, cada acción que tome tendrá un peso sustentado y un valor a cada decisión que le veamos optar. El pasar de cuestionar a reflexionar y luego a querer a un personaje es un sello que distingue el manga de Kimetsu y personalmente creo que es igual parte de su magia. Un espectro bastante curioso del pilar del sonido es sin dudas su centro como shinobi. Ya mencionamos brevemente eso en puntos anteriores, pero ahora con su pasado podemos ahondar mucho más en el tipo de quiebre y dudas que tenía su personaje, y para esto no hace falta mucha cabeza para entender el contexto moral y sentimental que siempre envolvió a su persona, desde el cómo con sus palabras aclara que su relación con sus hermanos era casi deplorable hasta llegar a la inexistente, tanto por sus muertes a temprana edad como por el alejamiento de Usui. Ya es para él algo sumamente tabú en su vida porque jamás quiso seguir los pasos de su padre, eso lo hizo su hermano y este fracasó tal cual su progenitor. Esta desgracia fue el quiebre más desesperanzador de Tengen, aquel que le haría ver que la vida de un shinobi no solo es una cosa asquerosa, sino que una figura de poder que visualiza su vida por encima de las otras eran una cosa espantosa, teniendo en cuenta que esas vidas cuentan con sueños, con anhelos y puede que sean personas más honradas que los mismos shinobis. Esto Usui lo manejaría después tras unirse a la cofradía, en la que pondría la vida de las personas sobre la suya, acto que no aprendió solo porque sí, pues la figura encargada de retribuirle ese ápice de compasión sería ni más ni menos que Ubayashiki. El patrón fue quien impartió una serie de penitencias al shinobi y a sus esposas, diciéndoles que era sumamente admirable que aún teniendo la ideología implantada desde temprana edad, ahora se dedicasen a proteger a las personas, agradeciéndole ese nuevo dogma y que su sentido del valor haya cambiado al de las vidas inocentes. Todo esto envuelve al personaje de Usui en uno completo si contamos con la conversación que tuvo con Gyotaro, en la que él mismo aclara que las personas con dones son las que pueden brillar mucho más que él, resaltando desde sus mismos compañeros pilares como el valor que tenían sus ahora discípulos, reconociéndolos en el proceso y externando una gran sonrisa para aligerar todo el peso que se vino para los protagonistas en la pelea contra las lunas crecientes, preocupándose también por el bienestar de Hinatsuru y del mismo Tanjiro, que hasta le salvó la vida en muchas ocasiones. Y de aquí podríamos partir con el que sería el arte del personaje más llamativo que tiene, pero aquello ya será para otro video. Tengen Uzui está escrito de tal forma que el espectador puede irse acercando a él de manera lenta, pero que, llegados a cierto punto, es imposible no quererlo por el valor de ser humano que tiene. El hecho de saber que reniega de sus creencias impuestas, pero porque aprendió la importancia de cada vida inocente, ya nos dice que este pilar cumple con su función de manera vistosa, porque hasta a sus camaradas pilares y a sus discípulos les otorgó una confianza que solo alguien como él podría proporcionar en momentos críticos, siendo quien los centró de nuevo a la realidad y que les enseñó que en esta vida hay que perder el miedo de las cosas o de lo contrario no hallaremos reconforte en la muerte.
Muchas gracias por haber visto este video. Coméntame qué es lo que piensas sobre Usui, el pilar del sonido, lo que valoras más de su personaje y demás. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más pendiente sobre el contenido que hago, ver uno que otro meme que comparto, saber sobre los próximos videos que saldrán, participar en dinámicas espontáneas y demás huevadas que hago relacionadas con este medio que tanto nos gusta. Yo me despido, no sin antes desearles que pasen un excelente día y como digo, comenten mis videos, suscríbanse y lo principal, disfrútenlos.